Seguro que más de una vez a alguno de ustedes se le ha despegado algún parche de sus camisetas de fútbol. El día de hoy compartiré con todos ustedes la técnica que yo utilizo para reparar los parches cuando se me despegan. Si te interesa, ya sabes, quédate hasta el final del vídeo donde estaré compartiendo con ustedes algunos de los tips para reparar los parches cuando están adheridos con pegamento. ¿Te interesa? Seguro que sí, acompáñame. Y es que sí, volvimos con un tutorial camisetero que ustedes me han pedido mucho. ¿Cómo hacemos para reparar un parche de una camiseta de fútbol cuando se ha quedado sin pegamento? En el pasado compartí con ustedes un tutorial en el que reparábamos los parches con el pegamento que aún quedaba remanente dentro del parche o la publicidad. Te lo dejo por aquí para que luego te pases y lo veas. Eso en la mayoría de los casos es suficiente, pero ocurre en algunos casos que el parche o el sponsor ha perdido totalmente el pegamento. Nunca laves tus piezas con suavizante. El uso de los suavizantes está totalmente prohibido en el mantenimiento de tus piezas. ¿Por qué? Porque los químicos que en él se encuentran deterioran el pegamento de los sponsors, parches o dorsales. Ahora bien, si ya utilizamos la técnica de calentar el pegamento para ver si se reactivaba y no funcionó, es momento de dar un paso más arriba, que es el uso de este señor que está aquí, el ruedo invisible. En tu país puede que lo conozcan con otro nombre, pero si vas a una mercería, este sitio donde venden artículos para costura, seguro que te podrán conseguir algo similar. Es básicamente una especie de cinta con pegamento textil que se activa con el calor, y el día de hoy compartiré con ustedes la aplicación del mismo. Anteriormente lo he utilizado y funciona la verdad que muy bien, sobre todo para pegar textil con textil, pero también lo podemos utilizar para pegar un parche. ¿Qué necesitaremos? Por supuesto, ruedo invisible, unas tijeras o una navaja, una plancha, un separador de algodón. Recuerda que la plancha jamás debe tocar directamente ni el patrocinante, ni el parche, ni mucho menos la tela. Ojo con eso. Para este ejemplo utilizaremos dos camisetas. En principio, esta camiseta del Real Madrid 2006, en la cual el parche adherido que se encuentra aquí está comenzando a despegarse. Por motivos prácticos terminaremos de despegarlo para volver a adherirlo completamente. Y la segunda pieza es esta camiseta de la selección italiana, en la cual es muy común que este escudo comience a despegarse con el paso del tiempo. Hoy te enseñaré cómo lo vamos a restaurar. Sin más, comencemos ya con el tutorial. Colocamos la camiseta bien extendida sobre la tabla de planchar. Fíjense cómo el parche de la camiseta del Real Madrid ha comenzado a despegarse. Intento despegarlo con las manos, me doy cuenta que ofrece resistencia, es decir, la parte circular sí que comienza a despegarse. Utilizo la navaja para ir despegándola un poco más, pero la parte inferior está bien adherida. Entonces no lo despegaremos completamente, solo cubriremos la parte circular. Comenzamos por cortar dos trozos de ruedo fácil. Despejamos el área para ver más o menos cómo es la silueta. Con ayuda de las tijeras vamos a ir perfilándola, de tal modo que quede dentro de la silueta, que no sobresalga. Se fijan bien, es importante que no quede trozos fuera del área que vamos a adherir. Presentamos con ayuda del dedo, evitamos que se mueva lo que es la cinta que está en la parte interna. Yo le coloqué aquí una moneda. Comenzamos a calentar a temperatura media, alta. Luego retiramos la moneda y colocamos lo que es el separador. Ubicamos el sitio, yo suelo colocar de nuevo la moneda allí para referencia. Una vez que está caliente la plancha, comenzamos a aplicar presión con movimientos circulares para transmitir el calor. Esperaremos aproximadamente 20 a 30 segundos. Quitamos gentilmente. Esperaremos unos 30 segundos, un minuto, hasta que se enfríe. Esto que observamos aquí es lo de atrás de la toalla que yo utilizo para separarlo de la tabla, pero en principio esto desaparece con el uso. Si se fijan, quedó perfecto, está muy bien adherido. Miren por dentro,
Se aprecia que el pegamento entró en el tejido. Genial. En este segundo caso tenemos el parche, como les comentaba, y se aprecia que comienza a despegarse. Podemos intentar repararle las esquinas o intentar despegarlo todo y volverlo a pegar. Yo creo que solo vamos a repararle las esquinas. Extendemos la camiseta de Italia. Este es el área que debemos reparar. Decido no quitarla toda. Con ayuda de la tijera cortamos el trozo necesario para la parte inferior del parche. Lo presentamos. Tengan en cuenta que este es un parche muy grueso. Colocamos con delicadeza lo que es la tabla para evitar que el calor dañe los dorsales, por ejemplo. También colocaremos un poquito de cinta en la parte superior, donde comenzaba a despegarse. Nuevamente el separador antes de aplicar la plancha. Aquí hay que tener mucho cuidado, ya que abajo tenemos impresiones y no queremos que toque la plancha cualquier tipo de aplique sin el separador. Ejercemos presión durante 20-30 segundos. Si se dan cuenta, estoy aplicándolo sobre la parte superior del parche. Al ser un parche tan grueso, es muy probable que el pegamento no se derrita en su totalidad. Por eso, con mucho cuidado, le damos la vuelta una vez que ya ha comenzado a pegarse para aplicar calor por la parte trasera. Ubicamos sobre la tabla, siempre con el separador. Y nuevamente 30 segundos de calor directamente sobre la pieza. Esperamos con bastante presión, pero ligeros movimientos. Aquí hay que tener constancia, paciencia y mucho cuidado. Sobre todo, utiliza el sentido común. Retiramos con mucha delicadeza. De momento luce bien, pero al estar caliente hay que esperar un rato, antes de siquiera manipularlo. Ok, y aquí vemos cómo quedó el parche. Si os fijáis, pegó bastante bien en la parte inferior y en la parte superior. Pequeño inciso, en realidad intenté reparar aquel día 3 camisetas en vez de 2. En este caso es un jog tag de Adidas que se encuentra en la parte inferior de la camiseta, estaba totalmente despegado. Aquí les comparto cómo lo reparamos. Para ejemplos prácticos también voy a utilizar este jog tag que se despegó. Lo vamos a calentar primeramente por arriba para que pegue un poco y luego le damos la vuelta. Y vamos a intentar repararlo. Esto es muy fácil, solamente necesitaremos el ruedo invisible. Vamos a ponernos manos a la obra. Nuevamente cortaremos la cantidad necesaria de ruedo fácil para que quede en la parte inferior sin sobresalir de los bordes. No queremos hacer un pegoste. Si es necesario lo sacamos y vamos perfilando con ayuda de las tijeras y vamos comprobando que quede dentro. Estén muy atentos que no quede cinta sobre la camiseta, porque si el mismo se calienta se pegará al tejido. Como es un parche que es grueso, aplicaremos leve calor sobre la parte superior. Con el separador aplicamos presión durante 20-30 segundos para que comience a pegarse. Con mucho cuidado le damos la vuelta a la camiseta para aplicar calor desde la parte interior. En esta área aplicaremos el calor de la plancha nuevamente. Colocamos el separador. Esperamos 20 segundos aproximadamente para que el pegamento comience a actuar. Retiramos. Si se fijan, sí se activó lo que es el pegamento. Podríamos dejarle unos segundos más para que termine de rellenar aquí. Nuevamente le daré unos 10 o 15 segundos más si es necesario, para asegurarnos de que quede perfecto.
Retiramos y debemos dejarlo secar sin moverlo demasiado, unos minutos. Bueno, aquí ya podemos apreciar de que el pegamento se activó, esperar que enfríe, pero esto pegó bien. No lo voy a forzar porque está recién puesto, pero esto quedó muy bien. Los resultados con este método son bastante buenos. Recuerda que siempre debes utilizar el sentido común y la cabeza para que no termines por estropear tus camisetas de fútbol. Aquí te estaré dejando un vídeo con consejos súper interesantes de cómo y dónde conseguir camisetas de fútbol originales a excelentes precios. No te lo pierdas. Recuerda que si el video te gustó, like, suscríbete y comparte. ¡Chao!